¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Ante la disposición de prohibir las bolsas de plástico de un solo uso en la Ciudad de México, comerciantes de estos artículos se le están viendo negras. Vamos a tener una charla acerca de todas las dudas que tienen sobre esta nueva disposición aquí en la Ciudad de México. Acompáñenos. Al borde de la quiebra se declaran locatarios del mercado de Portales que vendían bolsas de plástico de un solo uso ante la prohibición que entró en vigor el 1 de enero en la Ciudad de México. En un recorrido realizado por Grupo Imagen, los comerciantes revelaron que en este inicio de año sus ventas cayeron entre 50 y 80%. Sí, pues llevaban la bolsa para la fruta, para despachar en los nopales, hay quienes llevan su bolsita de agua, o sea, no llevan el vaso, pero sí llevan su bolsa de agua. Entonces sí ha afectado bastante. Como un 80%. Como un 80% más o menos. Los locatarios se quejan de la falta de información por parte de las autoridades de lo que pueden y no pueden vender. Prohibiendo, ¿no? No, pues sí nos está dando en la torre, porque primero dicen una cosa, luego dicen otra, entonces ya no sabe uno. Primero que tenía uno que tener bolsa de biodegradable de ASA. Ahora la compramos y ahora hay rumores que no la puede uno vender. Entonces, ¿qué va a hacer uno? No hay alternativas todavía para la bolsa porque dicen que la bolsa biodegradable sí es aceptable y la gente pues no se la lleva porque no, pues dicen que no, que porque los van a multar. Ahora la bolsa de cartón es muy cara, la bolsa de papel obviamente pues va a haber más tala de árbol, entonces quitan una cosa pero afectan otra. La crisis es tan grave que los comerciantes de plásticos ya están pensando en cambiar de giro para salir adelante. Yo vendía fruta, cambié la fruta porque ya estaba cansada de ir diario a la mesa. Entonces pues cambié de giro y pues con esto estaba bien porque aquí me traen todo, se hace el pedido y aquí lo surten. Pero pues ya no sé ni qué vamos a hacer, en qué vamos a terminar. En contraste, vendedores de frutas y legumbres aseguran que la prohibición en el uso de plástico no les ha afectado, porque la gente poco a poco se va acostumbrando a llevar sus bolsas para el mandado. Mire, la verdad, le voy a decir la verdad, ahorita todo ha marchado bien. Todo ha marchado bien porque mucha gente ya trae su bolsa. Todos ya vienen preparados, la verdad, honestamente. En la cámara, Juan Dimas, para Imagen, Ernesto Méndez. ¿Qué tal? Buenos días, esto es Punto y Coma y este tema sobre la prohibición del uso de las bolsas de plástico aquí en la Ciudad de México, que es una norma que entró en vigor el 1 de enero, está generando muchísimas dudas entre las personas, tanto en las personas que van a comprar a los supermercados o a los mercados sobre ruedas o a los mercados establecidos también, pero también justamente a los que venden y que tienen que poner sus productos en estas bolsas. Y bueno, hay muchísima información acerca del impacto también ambiental que causa el plástico. Sin embargo, creo que hay demasiadas dudas al respecto. ¿O no, mi querida Jimena? Así es, mi querida Lore, qué gusto que inicien su semana con nosotras. Sin duda, como ciudadanos nos queremos sumar a esta iniciativa, pero no termina de dejarnos claro cómo va a haber un desarrollo si no hay una integración total con la industria, con el gobierno, con otros productos de plástico que están generando pues severos daños al mundo, Lore. Así es. Y bueno, la idea de este programa es pues esclarecer esas dudas y para eso habíamos invitado a la gente de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, pero pues no pudieron venir. Pero tenemos también aquí a una experta en cuestiones de plástico, que es la maestra Gabriela Jiménez del Instituto de Ecología de la UNAM. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Y también al ingeniero José del Cueto de la ANIPAC, que es la Asociación justamente Nacional de Productores de Plásticos. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo están? Esta norma, si bien todos buscamos ser amigables con el ambiente, dejar de dañarlo, de devastarlo y de contaminarlo, este tipo de medidas tiene, siento yo, pros y contras, porque no terminan de decirnos, y aparte entró muy rápido, sin información a la gente, sin información a los proveedores, en fin, como que
todavía quedan muchas dudas y hay otra duda más grande. Biodegradable, compostable, ¿realmente existen estos productos, ingeniero? Muchas gracias. Sí, nosotros sentimos que ha habido como que una falta de información y muy poco tiempo tanto para informar a la ciudadanía como para que la industria se prepare y los comercios. La ley obliga a unas bolsas compostables. Estas bolsas compostables significa que tienen que acabar en la planta de composta de la Ciudad de México para que se puedan biodegradar en la planta de composta y en menos de 180 días se degraden el 90%. Más o menos es lo que marca la ley. Desafortunadamente estos materiales no existen en México. O sea, hemos estado importando estos materiales para hacerlo porque México no fabrica estos materiales compostables en volúmenes importantes. Entonces tampoco es algo que nos den tiempo como para empezar a fabricarlos aquí e irnos acostumbrando. Este proceso que ha habido en otros países ha sido procesos que han tomado más tiempo, han dado más tiempo y ha sido más en coordinación con la industria. Aquí la verdad es que nosotros estamos, desde que se publicó la ley, estuvimos trabajando con la Secretaría de Medio Ambiente, pero no hemos sido escuchados en el sentido de que, bueno, estamos proponiendo alternativas que se han utilizado en otros países. La que nos gusta mucho es lo que pasó en California, de unas bolsas reutilizables, que los mismos fabricantes que hoy fabrican las bolsas de camiseta podrían fabricar estas bolsas reutilizables. Son más económicas que las bolsas que traen hoy de China, que son de estas de polipropileno, que en teoría pues también es plástico claro. También. Estas de polipropileno no se reciclan, no tienen material reciclado, y lo que estamos proponiendo son estas bolsas como una alternativa. Creemos que tanto las compostables como las de polipropileno son opciones. Y no son estamos las verdes cerrados. Que nos venden en los supermercados, ¿verdad? Ese tipo de bolsas. Ese tipo de bolsas. Lo que estamos diciendo es que todas son buenas alternativas. Creemos que hay algunas mejores que otras y que no deberían de centrarse nada más en una, ¿no? Como ahora que nada más tenemos las compostables. Creemos que una bolsa reutilizable de polietileno, que al final de su vida útil se pueda reciclar, también ayudaría mucho. Ha sido muy satanizado el plástico y realmente nosotros en la ANIPAC hicimos un estudio de un análisis de ciclo de vida, que lo que buscamos fue comparar 7 bolsas de supermercado, 7 diferentes tipos de bolsa, desde la bolsa tradicional de camiseta, con aditivos, compostables, las bolsas verdes, bolsas de papel, bolsas de algodón. Comparamos estos 7 tipos de bolsas y comparamos los impactos, 17 impactos al medio ambiente. Y con estos 17 impactos estamos viendo que la bolsa que menos impactos tiene al medio ambiente es la bolsa de polietileno tradicional. La que más impacto tiene al medio ambiente es la de algodón, porque en el proceso de fabricar la bolsa de algodón pues, se utilizan muchísimos recursos, mucha agua, también muchísima más energía, es más complicado. Entonces, para que una bolsa de algodón pudiera usarse, el equivalente, digamos, tendría que usarse 4,000 veces, ¿no? Entonces es algo complicado. Es algo complicado. Nosotros creemos que la alternativa es una bolsa de polietileno reutilizable, que al final de la vida útil se pueda separar y se pueda volver a reciclar. De hecho, nuestra oferta era también que quisiéramos una bolsa que tuviera 50% material reciclado postconsumo, que sacáramos de las plantas de composta. Para que nos demos una idea, cada persona en la Ciudad de México tira como 1.7 kilos, ¿no? Eso es lo que generamos por persona al día. Es mucho, es muchísima basura. Pero el plástico es muy poquito, es como el 15%. Pero de eso, las bolsas de plástico son solo el 0.4% del total de la basura. Entonces, realmente, querer atacar el problema de la basura atacando las bolsas de plástico, pues no es la generación más grande. Sí tenemos un problema de basura en la Ciudad de México porque ya no tenemos dónde tirarla. No tenemos muchos lugares donde tirar la basura. Entonces sí necesitamos ver cómo lo cambiamos y ver qué hacemos. Pero creemos que atacar las bolsas, pues no es irnos por un tema muy importante. Da mucha imagen, sentimos que es algo como muy mediático, que crea mucha confusión como está planteado y a la gente, bueno, pues también le afecta. Pero creemos que podríamos buscar una manera de cómo estas bolsas sean reutilizables, reducirlas. La bolsa reutilizable en California que les comentaba redujo el 80% del consumo de bolsas, que es bastante. Reducir el 80% del consumo de bolsas creemos que es muy bueno. Y buscar la manera de cómo reciclar más el resto de los plásticos. Hoy en día hay mucha gente que se dedica a reciclar plásticos y estos materiales reciclados acaban en bolsas. Si quitamos estas bolsas, pues esos materiales no se van a reciclar, no se van a utilizar y sí van a acabar en los residuos. Entonces estamos viendo la manera de cómo convencer a la Secretaría de estas alternativas. Maestra,
En la academia, en la investigación, a lo largo de este tiempo, ¿qué es usted lo que están viendo acerca de esta norma, de esta ley ley de residuos sólidos que entró en vigor el primero, acerca solamente de las bolsas de plástico? Pero en la academia, en la investigación, ¿ustedes qué es lo que están viendo al respecto? Bueno, creo que aquí me pueden linchar porque estoy muy a favor del ingeniero, porque esto se sacó así. No nos dieron tiempo de practicar, no nos dieron información, y parte es culpa de nosotros, porque nosotros que realizamos investigación tenemos la obligación de hacer la difusión de lo que encontramos, ¿sí? Ahora bien, podemos hacer algo sustentable, igual que en el campo, igual que en un bosque, igual que en una selva. Vamos a hacerlo sustentable, tiene que ser también aquí en la ciudad, porque tenemos que decir, ok, vamos a quitar todas las bolsas de plástico, pero ¿qué vamos a hacer en sustitución? ¿Sí? Entonces no podemos quitarla de tajo, y lo que hemos investigado, los datos que tenemos es que es cierto, de las 13,000 toneladas de basura que se tiran diario, solamente 1,900 se recicla, entre ello todo, orgánica, inorgánica, incluyendo plástico, todo eso. Entonces, es muy poquito lo que se recicla. Y tomando los datos que se han venido dando de que sí, la basura termina en el mar, hay no sé cuántas islas de plástico flotando en los océanos, sí es cierto, pero mucho también es nuestra culpa, es parte de nuestra educación, porque como decía el ingeniero, aquí una bolsa de plástico, de papel, para que sea reciclable se tiene que usar 1 o 2 veces. La de plástico 3 veces. La de algodón 151 veces para que sea reciclable, para que sea reutilizable. ¿Por qué la de algodón? Porque se gasta N cosas, como ya mencionaron, y nuestra huella de carbono crece demasiado. Y lo que estamos haciendo también es tratar de disminuir nuestra huella de carbono, como la ley esta de que no pueden circular un coche con un conductor nada más. Es cierto, pero entonces, ¿qué opciones nos van a dar? Entonces, aquí yo creo que sí, toda la contaminación que se genera del plástico en realidad está como satanizada, porque no es... Sí, son muy útiles, son muy necesarias, también es culpa de nuestra acelerada vida que llevamos. Y bueno, hay lugares en los que no se va a poder quitar el plástico, y estoy hablando de la industria de investigación, de la industria médica, de la industria farmacéutica. Perdón, pero yo no voy a entrar al quirófano y me van a poner un plástico reciclado. ¿Me entiende? Igual los popotes, o sea, en cuestiones médicas, yo no le puedo decir al paciente, toma, a alguien que le operaron de algo en la boca y que no puede hablar, que tiene que tomar con popote, yo no le puedo decir con cuchara. Pues perdón, pero el paciente se nos va a morir de hambre. Entonces, es este tipo de cosas que llegamos, vuelvo a lo mismo, es parte de nosotros, nuestra culpa, de que no hemos hecho una difusión correcta de lo que tenemos que hacer con los plásticos, y que yo creo que no debe haber sido una ley, debe ser una propuesta y a ver quién le entra. A lo mejor dentro de un año, ahora sí que sea ley, pero dejarnos practicar qué es lo que vamos a hacer en este mundo sin plástico. Y me refiero a todos los plásticos, no nada más a las bolsas. Ahora están sacando más que nada cubiertos, platos que sí son hechos de semilla de aguacate, de maíz. Esos sí son 100% reciclables. Pero a mí, ¿quién me asegura que no tiene 1 gramo de plástico? Porque yo no estoy metida en la fábrica. Entonces también es cuestión de fe de nosotros creer lo que nos está diciendo el productor, y a fin de eso, entonces pues generar algo sustentable en la ciudad, en la que nos digan, no uses plástico, pero te proponemos esto. Y voy a decir otra cosa, pero perdón, el quitar el uso del plástico le va a generar ¿cuántas desempleados? ¿25,000 o más? ¿250,000? No lo sé. Pero no estoy hablando entonces de los de la fábrica, los que venden bolsas, los que se... Entonces hay que hacer un equilibrio sustentable entre la producción de plástico, su utilización, se recicle, sin
botarlo. Tenemos que llegar a un equilibrio y esto también es cuestión de educación. Claro. Sí, conlleva otros problemas que no solamente son de gran impacto, sino también ciudadano, ¿no? El estigma que te genera a ti como ciudadano de que quieres colaborar, pero no tienes una alternativa real y hay otros plásticos que no han sido regulados y que tengo entendido tienen mayor impacto. Exacto. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos más con este tema? Estamos de vuelta en Punto y Coma y usted no me dejará mentir, pero las bolsas de plástico en los hogares se reutilizan varias veces. Entonces, este ejercicio pues sí sorprende mucho a la ciudadanía y el ingeniero del Cueto nos estaba comentando de un estudio que realizaron en donde se observa que, bueno, las familias sí emplean estas bolsas más de una vez, por ejemplo, ¿no? Así es, un estudio, además fue un estudio que hizo la gente del INEC, que es parte del INEGI, y ahí había una encuesta y decían que el 97% de la gente reutiliza las bolsas del supermercado, los mercados, estas bolsas de polietileno las reutilizaba para tirar la basura. Entonces, esto pues pone en riesgo también que cómo vamos ahora a depositar los residuos sólidos, cómo vamos a tirar la basura, incluso si alguien quiere, y los que lo hacen, y que mucha gente cada día lo hace más, separar los residuos en la casa, pues necesitas varios contenedores o varias bolsas, pero la bolsa te ayuda mucho porque entonces tú entregas las botellas de PET para reciclar, pues ya las entregas en una bolsa, no las puedes entregar sueltas tampoco. Entonces creemos que el tema de las bolsas ayuda mucho para esto y las bolsas se pueden reciclar porque son 100% reciclables el polietileno tradicional. Nosotros hemos ayudado y hemos trabajado nosotros en la elaboración de la norma de separación. Creemos que es más importante que funcione bien la norma de separación a prohibir las bolsas. El gobierno no ha podido todavía implementar correctamente la norma de separación. Si la norma de separación funcionara y estuviera aplicada correctamente y todo el mundo separáramos, los camiones tuvieran contenedores separados, se hiciera, sería mucho más práctico eso que la prohibición de las bolsas. Entonces, no pudieron con la separación y ahora ya están queriendo prohibir las bolsas. Digo, pues vamos a implementar algo correctamente primero y luego nos vamos. Nosotros también entendemos que hay un reclamo ciudadano porque las bolsas, pues las hemos hecho tan delgaditas, la verdad es que ya son muy ligeras, son delgaditas, probablemente no aguantan los 2 o 3 usos que deberían de aguantar. Entonces, sí creemos que sí hay que transitar a una bolsa más resistente. Creemos que sí sería muy conveniente que fuera una bolsa reutilizable y hemos propuesto a nivel nacional una norma mexicana de una bolsa reutilizable y nosotros estábamos proponiendo 50 usos. O sea, que haya una bolsa reutilizable, que para que diga que sea una bolsa de plástico reutilizable, por lo menos durara 50 veces. 50 veces, no me refiero nada más, o sea, 50 viajes en transporte público y que se fuera una bolsa más gruesa y que resistiera. Y que tenga unas pruebas de laboratorio y una certificación. Es lo que hemos estado proponiendo. Y se lo propusimos también a la gente del Distrito Federal, pero no nos han escuchado todavía. Ellos insisten que no, porque es plástico. Pero es que el plástico no es el problema es el manejo, lo que pasa al final de la vida útil y con lo que le hacen. Pero han estado muy centrados en atacar al plástico y no se dan cuenta que a veces los materiales sustitutos pueden ser peores, tienen más impactos al medio ambiente. Entonces lo que estamos proponiendo es esta bolsa reutilizable, que tenga por lo menos 50 usos, que esté certificada y que la gente, bueno, pues probablemente tendrá un costo, pero va a ser muy económica, no va a ser una bolsa muy cara. Y al final del día también podría servir para tirar los residuos. Creemos que una bolsa de estas podría bajar el 80% el consumo de bolsas de supermercado. Ellos insisten que el precio es muy barato, pero al final de cuentas sí va a haber alguien que no le importe pagarlo cada vez que va al supermercado, como hay gente hoy que compra bolsas verdes cada vez que va al supermercado. Pero bueno, este es un poco, una parte de la población muy, muy pequeño. A la mayoría no nos gusta estar pagando constantemente por eso. Entonces, y hoy en día a veces te pasa, ¿no? Que vas y me ha tocado gente que te cuenta que le llegan con entrega a domicilio o con pedidos y te cobran la bolsa verde y dices, oiga, pues yo no pedí la bolsa. Exacto. ¿No? Y por ejemplo, muchas veces había una gente que estaba en unos, que puedes tirar la bolsa, que la basura la puedes tirar a granel. Pero me imagino gente que vive en estos edificios que tienen o estos ductos para tirar la basura o que hay contenedores, pues ¿cómo lo van a tirar así? Imagínate todo el mugrero que se va a hacer. Entonces, sí te ayuda la bolsa a que los residuos se manejen de manera mejor. Entonces, estamos tratando de proponer con ellos esas opciones, no enfocarnos tanto en la bolsa delgadita para frutas y verduras, sí tratar de que se racionalice su uso, pero buscar que sean, porque luego, ¿qué pasa? Que de vez en cuando te quitan la bolsa
y entonces te lo empacan en un blister o te lo ponen en 4 o 6 tomates. Pues, ¿qué es mejor? ¿El blister o la bolsita? Y la verdad es que la bolsita al final se puede separar y se puede reciclar. Lo que tenemos que hacer es separar los residuos, buscar más que simplemente la norma de separación y ver la manera de cómo los podemos separar. Claro, porque hay algo que hay que poner mucho énfasis en lo que nos decía el ingeniero, es justamente, no nada más es ya el producto final, una bolsa, si contamina o no, sino es primero el proceso de producción, tanto de las bolsas de plástico como las bolsas de algodón, como se decía, o las bolsas verdes o rojas o anaranjadas que nos venden en los supermercados, o las bolsas que están hechas con fibras naturales, como son, por ejemplo, el mecate, que esas son completamente más amigables con el ambiente, pero también es un material que llegará un momento en que a lo mejor desaparecerá, porque finalmente los recursos son finitos en la naturaleza, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que tomar en cuenta desde el proceso, maestra, de producción de una bolsa hasta sus usos. Exacto, exactamente. Y usted tocó un punto muy importante. Los recursos son finitos. Entonces, si vamos a explotar estas bolsas de yute, qué padre, pero va a llegar el momento en que ¿de dónde vamos a sacar tanto? Y volvemos a caer en lo mismo, esto se vuelve un abuso. El chiste es que no seamos abusivos con nuestros recursos. En ecología nosotros manejamos un término que se llama capacidad de carga. Esto se traduce tal cual, ¿qué capacidad tiene un ecosistema, un ambiente en soportar a los seres vivos que tiene ahí durante cuánto tiempo? El año pasado esa capacidad de carga la alcanzamos en agosto, no llegamos al final de año y empezamos a utilizar los de este año. Entonces quiere decir que en algún momento, como la película, cuando el destino nos alcance, y no va a haber marcha atrás. Entonces sí tenemos que tener una especie de educación, y yo sí lo vuelvo a repetir, es culpa también de nosotros que no hacemos la difusión correspondiente de todo lo que encontramos, de todo lo que investigamos. Sin embargo, no es fácil encontrar foros en los que nos permitan esto. Mucho va uno a las escuelas, a las primarias, a las secundarias, por supuesto a los niveles bachilleres, en especial de los de la UNAM, y tenemos el resultado de que estuvimos dando pláticas de 3R, de 5R a chiquitos de jardín de niños. Estos chiquitos ahorita deben de tener alrededor de 15 años y hicimos un seguimiento de estas pláticas, ¿no? Y lo tienen consciente, pero es una generación, un pedacito de generación a una población mínima, que es un porcentaje insignificante en comparación a todo el país. Y podemos seguirlo en el tiempo, ¿no? Pero no es fácil llegarle a todo el público. Y más si nos hemos encontrado de que pues hay gente dedicada a la investigación, a la academia, que desgraciadamente miente, ¿no? Entonces da datos que no son ciertos y volvemos a caer en la gente que no nos cree. Actualmente hay gente que no cree que tenemos problema de agua, contaminación de aire, problemas de plástico, no lo creen. Entonces, ¿cómo convencemos a esa gente? Pero ¿cómo le llegamos a esa gente? No podemos decir, venga, vamos al instituto y le enseño. No podemos. Tenemos que encontrar un foro adecuado en el que platiquemos todo esto, también con todo lo que nos da el ingeniero, estos datos tan importantes, y hacer, esto es multidisciplinario, no podemos dedicarnos más a los biólogos, a los ecólogos, tenemos que ser multidisciplinarios y también meter a los sociólogos y decirle, oye, ¿cómo llego con esta gente? Porque yo no sé, yo voy a hacerse difusión de lo que yo estoy investigando, pero ¿cómo le llego a toda la población, a todos los niveles? Y eso es a lo que me he referido con tener un periodo de práctica con esta ley. Que además cuando le dicen a uno, es una ley, automáticamente dice, yo no, uno es rebelde también, ¿no? Entonces es medio complicado, es medio de conciencia. Y como dice el ingeniero, nosotros hemos aprendido a separar. Los que nos damos a esa tarea está perfecto, pero yo no sé si recuerdan que antes no era orgánicos e inorgánicos, era aluminio, era vidrio, era papel. Entonces eran 5 tipos de separación. Yo no sé por qué se perdió y se estaba haciendo.
se estaba haciendo. Este tipo de pláticas que les digo en jardín de niños, a los niños les enseñamos esa separación y además pilas aparte, ¿no? Entonces, mucha gente sí lo aplica, pero se cansa porque no ve los resultados. Y esto es como los robos hormiga, son chiquitos, nadie se da cuenta. Y al mes, qué barbaridad, ya perdimos 1 millón de pesos. Esto es al revés, estos son trabajos hormiga, es decir, lo hago yo, lo hace usted y lo hace usted. Al rato ya se va a notar. Claro. Sin embargo, hay gente que no cree en ese trabajo hormiga. Entonces nos estamos enfrentando también a una serie de pensamientos, a una serie de costumbres que tenemos que romper, pero no podemos, yo no puedo llegarle y exigirle a usted, no compres esto porque te hace daño. ¿Y por qué? Si a mí me gusta y nunca me ha hecho daño. Entonces, déjeme darle los datos, déjeme llegarle a la gente, présteme un foro donde yo pueda decir todas estas cosas, ¿no? Porque además lo están satanizando. ¿Es plástico? No, ya no. Pero es indispensable muchas cosas. Una cosa tan sencilla, el otro día en el puesto del pollo del mercado, dice, es que ¿cómo voy a aplanar las pechugas? Se van a batir. Pues sí. Y yo no le puedo decir al cliente, no compres pechugas empanizadas. Digo, aplanadas, para empanizarla. No puedo, porque además me va a dejar de comprar. Entonces voy a perder dinero y voy a perder más porque le va a contar a la vecina y entonces ya no voy a tener cliente. Entonces se vuelve una cadenita y es una bola de nieve que crece y crece y crece y crece. Entonces, en vez de dar una solución con alternativas en las que podamos participar todos, se da algo tajante y nos deja en la incertidumbre de que, ¿y qué vamos a hacer? Claro. Pues ahí hay información y esto de los foros donde se pueda dar toda esta información justamente para que sepamos acerca de lo que es real y lo que también llega a ser mito, pues hay que difundir la verdadera información. Quédese con nosotros, vamos a un corte y regresamos aquí con más en Punto y Coma. Estamos aquí ya de regreso en Punto y Coma con este tema de la prohibición de bolsas de plástico en la Ciudad de México, pero también tiene que ver mucho con la manera en que nosotros mismos consumimos y cuánto consumimos, para qué lo consumimos y si realmente lo necesitamos, ¿no? Porque ahí tenemos los otros plásticos de un solo uso, como son los platos, los cubiertos, los vasos, y todo es, incluso hasta en los empaques dice desechable, ¿no? Es decir, úsese y tírese. Creo que en esa parte hemos abusado muchísimo nosotros, las personas comunes y corrientes, en estar utilizando y tirando, comprando y tirando todo este tipo de productos de plástico, porque nos hacen la vida más amable sin darnos cuenta que sí estamos contribuyendo a un problema mayor, que es la contaminación por productos sólidos, porque no nada más está eso, es toda una cadena donde abusamos. Por ejemplo, la comida para llevar es en empaques de plástico, bolsas de plástico, y es un cuento de nunca acabar. Pero creo que todos tenemos ahí mucho de culpa en el uso y abuso de estos productos, porque si realmente en algunos lugares podrán ser, por ejemplo, para cuestiones donde hay que separar un poco a la población porque hay una epidemia de X, pues no te queda otra más que utilizar desechables. Pero ahí es una cuestión médica, de higiene y evitar contagios. Pero en otros lugares, pues se pueden utilizar platos y vasos de loza de vidrio y lavarlos, ¿no? Hay todo un problema. En la ley hay 2 capítulos, uno que habla de las bolsas y el otro que habla de una lista de plásticos de un solo uso. Y estos plásticos de un solo uso, la prohibición entra en vigor el año que viene, en enero del 2021. Sí hay un tema ahí también complicado, pero pues no nada más son los popotes, a veces también son vasos, tazas, y mucha gente que come en la calle, pues los puestos no tienen facilidad para lavar los platos. Entonces, a veces que dice la gente, no, yo prefiero un vaso desechable a un vaso que quién sabe con qué agua lo lavaron, ¿no? Entonces, sí entiendo que tiene que haber un balance y
pues vamos a quitar los vasos, pero pues para quitar los vasos tenemos que proveer que haya suficiente agua, que estos puestos tengan la manera de cómo lavarlos. O si vamos a dejar los vasos desechables, que haya la manera de cómo reciclarlos, que es lo que estamos también insistiendo nosotros, ¿no? Pueden ser una alternativa, porque por ejemplo hoy tú vas y ves a alguien que vende jugos en la calle, si le quitan el vaso desechable y va a tener que poner uno compostable o reutilizable, pues muy probablemente va a irse más caro y la gente va a decir, bueno, si no traigo mi vaso y tengo que pagar por ese vaso, pues igual ya me conviene mejor comprar uno embotellado. Entonces va a poner en mucha desventaja a gente que se dedica a esto en la calle. O sea, la gente que vende comida en la calle, pues hoy lo tiene solucionado y hacer un cambio así radical, pues los va a meter a ellos en problemas. Sobre todo porque o sea, le están prohibiendo los desechables, pero no le están facilitando la manera de cómo lavarlos, los que vaya a tener reusables. Entonces, pues no va a estar tan sencillo y van a acabar en desventaja con productos que ya vienen empacados, ¿no? O igual, compro una torta en la calle, si compro 2 o 3 tortas, te las envuelven en una hoja de plástico y te las meten en una bolsa de plástico. No, pues quita la bolsa de plástico, me las voy a llevar en la mano. Si no llevo, digo, muchas veces pues no todos llevamos la bolsa reutilizable y en ese momento igual no la traigo y ¿dónde los voy a echar? Entonces te va a acabar poniendo en desventaja este tortero con una gente que ya te los vende empacados. Debo decir, bueno, pues ni modo, los va a comprar empacados, no están tan buenos como las tortas, pero los va a comprar empacados. Entonces yo creo que ahí habría que ver la manera de cómo hacerlo en un plan voluntario, ir cambiando los hábitos. Esto en Europa ha tomado mucho tiempo, no ha sido un tema de un día para otro, ni en 6 meses, ni en un año. Han tomado 14 años hacer en Europa un cambio radical. Y aún así en Europa sigue habiendo bolsas. En Europa las bolsas no están prohibidas, aunque nos quieran hacer creer que ya están prohibidas, no están prohibidas, te obligan al cobro y tiene unas metas. La meta del año pasado era de 90 bolsas per cápita. Nosotros calculamos que en la Ciudad de México eran 60 bolsas per cápita. Estamos por abajo del consumo en Europa. ¿Por qué? Porque tenemos menos capacidad de consumo, básicamente. Y entonces estamos por abajo del consumo de bolsas en otros países. Pero estos países tienen metas y han ido gradualmente cambiando a productos reutilizables que pueden ser de plástico, otros te cobran, por ejemplo, hay una norma en España de bolsas reutilizables, duran 15 veces, a nosotros se nos hace que es poco, que podríamos ser un poco más ambiciosos, pero te cobran estas bolsas, te garantizan que te duran 15 veces y al final las usas para tirar la basura. Entonces, bueno, pues tienen ventajas, o sea, yo creo que hay cosas que se van moviendo para allá. Y es lo que estamos proponiendo, ¿no? Que nos den más alternativas. Cuando se publicó la ley, que fue en junio, tenía que estar el reglamento, y el reglamento prácticamente lo publicaron después de la entrada en vigor. La ley entró en vigor el día 1 y el reglamento se publicó hasta el día 2. Y el reglamento, en lugar de aclarar muchas cosas, todavía le metió más confusión y la Secretaría le está poniendo más requisitos que no estaban en la ley y ahora te pide planes de manejo y otras cosas que originalmente no estaban en la ley. Que dices, bueno, está bien, pero esos planes de manejo no los vamos a tener de un día para otro. Tenemos que tener un periodo para prepararlo, porque la misma Secretaría es la que tiene que autorizar los planes de manejo y no va a tener tiempo de autorizar los planes de manejo en tan poco tiempo. Entonces también necesitamos como un periodo de irlos acoplando a estos cambios, ¿no? Claro. Maestra, una duda que siempre está presente es ¿por qué no funcionan las campañas 100% de reciclado en la ciudadanía? ¿Qué factores intervienen para que no se haya generado ya un cambio tan sustancial? Yo creo que principalmente que no nos dan los medios. Como decía el ingeniero, pues yo confío en que el camión lo va a tirar como debe ser, pero yo no sé hasta qué punto es cierto, ¿no? Entonces yo tengo la buena intención, lo hago, lo practico y deposito mi basura de papel limpio, orgánica, inorgánica, vidrio, etcétera, y los tiro correctamente. Pero si estoy viendo que el señor de la basura echa todo junto, saca su basura y la bolsa de plástico la tira a un lado, entonces me dice, entonces ¿para qué invierto tiempo en separarlo? Entonces el chiste es que esta cadenita no se quede en casa, no se quede de manera personal, sino los que siguen en esta cadena también lo apliquen. Y los que siguen igual, y los que siguen igual. Entonces, como estaba mencionando hace rato el ingeniero, las toneladas de basura que generamos todos los días ya no sabemos dónde están. Hace unos 15 años que hubo un problema con el bordo por la cantidad de basura que había. ¿Quién sabe qué sucedió? Nos preguntaron mucho, la emisión de gases tóxicos, gases invernadero, y no sabemos en qué terminó.
Pero ahorita estamos en la pelea de que Ciudad de México va a tirar basura a otros desechos sanitarios de otros estados. Entonces los otros estados dicen, ¿y por qué yo si yo no la produje? Tírenlo ustedes donde les corresponde. Entonces empiezan los desechos a tirar las basuras en desechos sanitarios, se me fue la palabra, pero que no son legales. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Ahí estamos generando una cantidad de contaminantes, no nada más sólidos, sino también, como mencionaba yo, gases invernadero, gases tóxicos, se produce metano. Y también lo que está produciendo es que la acumulación va a crecer, crece. Y esto es impresionante, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar? Y algo que es muy importante y que pocos mencionamos es la cantidad de patógenos que se están generando, ¿sí? Estoy hablando de virus, de bacterias, de enfermedades que se generan y que a la larga pueden ir desde una dermatitis hasta una infección de E. coli que nadie se la va a quitar. Y todo sucede por el mal manejo de los desechos. Vayas en plástico, vayas en papel, vayas en lo que sea. Entonces, como decía antes el ingeniero, ese tubo que tienen los edificios para tirar la basura, perdón, pero yo ni me asomo, porque si los están tirando así, todos los desechos de todas las partes de la casa, voy a encontrar una cantidad de bacterias. Un poco de infecciones. Sí, espantoso, que, perdón, pero yo no me acerco ni a 3 metros. Claro, claro. La otra cuestión, por ejemplo, que es, sí es muy útil, pero también todos nos quejamos cuando vemos a la gente en la calle con sus perros y que no levantan las heces de los animalitos. El perrito no tiene la culpa la tiene el dueño. Pero aquellos que empezaron a tener una conciencia de recoger, pues no la pueden recoger con la mano ni guardarla en su bolsa, sino necesitan una bolsita de plástico para recogerlo y después hacerle el nudito y depositarlo en donde debe de ser para que los que se llevan la basura también se la lleven. Ahora, como, o sea, ese tipo de dudas, por ejemplo, es, y ahora como como ya no puedo usar bolsas, pues mejor dejo ahí si de por sí cuesta mucho trabajo esa cultura de que recojan los heces de estos animalitos, pues ahora es todo un problema. Puede ser, el problema al final es peor, digamos, el prohibir la bolsa pues va a ocasionar otros problemas, y la verdad es que yo creo que no están preparados, no estamos preparados para eso. Y esas, pues es mejor recogerla, porque si no vas a ir al parque y en unos meses va a estar esto imposible salir a la calle, ¿no? Los camellones, los parques van a estar todos. Pero aparte de todo, o sea, hay que recordar que se seca y lo respiramos. En Comunidad Excelsior publicamos un reportaje de todo lo que respiramos de heces, de animales y de personas. Es altísimo, o sea, es un foco de contaminación, sobre todo en tiempos donde hay más calor, ¿no? Entonces, es una cuestión gravísima porque está afectando la salud de las personas. No, y creemos que en muchos casos prohibir estas bolsas, obligar a unas bolsas reutilizables sin explicar que las tienen que limpiar, que no son eternas, que también se llenan de bacterias, que también pueden tener coli, o sea, pues todo tiene implicaciones, ¿no? Entonces, sí es cierto que el plástico nos hace la vida más cómoda, pero quitarlo de tajo, sin educación, pues no nos va a ayudar. Vamos a regresar a tener otra serie de problemas que ya nos habíamos olvidado de ellos y que ahora van a volver, ¿no? Hoy, por ejemplo, las botellas de agua, pues el agua embotellada, estamos de acuerdo que sería ideal que tuviéramos el agua limpia en la calle, pero hay muchas colonias que ni siquiera tienen agua. Entonces, no estamos hablando de... No, espérame, o sea, el tema es muy complicado. Sí se necesita mucho más infraestructura y muchos cambios en esta ciudad, pero atacar y satanizar al plástico, pues es irnos por una vía, pues que está de moda, la verdad. Que es fácil, entre comillas, porque tampoco creo que vaya a ser tan fácil, lo vemos que está muy complicado, pero pues está de moda y entonces creemos que es más mediático, ¿no? Y han estado aquí confundiendo entre el reglamento, la ley, ¿no? Lo que marca la ley, y una campaña en la Ciudad de México como para querer dejar el uso del plástico. O sea, al estar mezclando las dos cosas, pues ahí es donde se ha creado más confusión todavía. O sea, no solo la prohibición, sino toda esta campaña alrededor de que lleves tu topper y entonces están mezclando las dos cosas y la gente está cada día más confundida. Al mismo tiempo estamos trabajando junto con la SEDEMA, que se inauguró la semana pasada,
la norma de productos plásticos de un solo uso compostables, ¿no? Todos los productos plásticos de un solo uso que tienen que cumplir con ciertos criterios y una norma. Pero pues esa norma tenía que haber estado hace 6 meses. O sea, apenas estamos haciéndola cuando ya estamos hablando de que las bolsas ya están prohibidas y los productos plásticos en un año, menos. Entonces, pues esa norma tenía que haber estado antes, tenía que haber estado más consultada con la academia. Probablemente la primera versión no va a ser la mejor, va a haber que adaptarla y hacerle cambios. Y creemos que todo eso ya tenía que haber estado antes, ¿no? Entonces, ¿por qué la prisa de decir ya hay que prohibirlas para mañana? Si lo que queremos es un resultado a largo plazo, más vale hacer las cosas bien que a la carrera. Y la verdad es que estamos haciendo las cosas a la carrera y estamos viendo los resultados que están muy mal, ¿no? Por eso han estado pues echándose para atrás y dando 15 días para las multas, y ahora sí en la tercera semana ya van a empezar. Y dices, bueno, pues ¿por qué no lo hicimos bien desde el principio? Sí, evitando estas cosas, ¿no? Pero desafortunadamente es la manera ahorita de hacer las cosas y creemos que no es lo mejor. ¿Y qué materiales tiene el plástico compostable o cómo es? O sea, ¿qué diferencia hay entre biodegradable, compostable y las bolsas tradicionales? Las bolsas tradicionales no se degradan. Prácticamente están hechas y están fabricadas para no degradarse, tardan mucho tiempo, pero es como el vidrio o como el acero, no se degradan. O sea, en teoría esos materiales no se deben de degradar y la ciencia y los ingenieros han gastado mucho tiempo en hacer que no se degraden. Los plásticos que sí se degradan representan menos del 1% de los plásticos a nivel mundial. Y de estos, digamos que la degradación es una cualidad, pero que sea compostable es el fin de vida donde se van a degradar. Porque los plásticos, para que se degraden en el medio ambiente, tampoco nos interesa, porque si están empezando a degradar y de pronto llueve, baja la temperatura, pasa algo, pues se corta el proceso de degradación y entonces quedan microplásticos. Entonces creemos que lo ideal es que se degraden donde se tienen que degradar, que sea una planta de composta, esa es la única manera. Y estas plantas de composta llegan a subir la temperatura a 60 grados centígrados, tienen condiciones muy específicas, hay bacterias, y estos plásticos están fabricados a partir, por ejemplo, de maíz, tienen un componente orgánico y estos polímeros, porque sí se llegan a polimerizar, no tienen plástico basado en carbón, están nada más basado en recursos renovables, tienen pequeños porcentajes de algunos plásticos, pero básicamente están hechos a partir de fécula o de almidón, pero tienen la ventaja de que sí se compostan, se vuelven carbón, se vuelven humus y dióxido de carbono y agua en un periodo relativamente corto de 180 días. Entonces, en estas condiciones especiales de una planta de composta se pueden degradar. ¿Qué es lo que nos preocupa? Bueno, primero que no se fabrican en México. Segundo, que hay muchas ciudades que ya están hablando de tener plásticos compostables en la República, cuando estas ciudades, estos estados, no tienen plantas de composta. Entonces, ¿para qué quieren plásticos compostables que van a acabar en el medio ambiente? Es peor, porque estas bolsas cuestan entre 4 y 8 veces más que una bolsa normal, porque el material es más caro, hay que importarlo, son materiales muy costosos por lo escaso que hay y porque son procesos más caros que el que tenemos. Las bolsas tradicionales vienen del etileno, el etileno es parte del etano y el etano es un gas que se fabrica, es un subproducto, digamos, de la extracción de petróleo. Ni siquiera usamos petróleo para hacer bolsas, usamos un gas que de otra manera se quemaría. Entonces, en vez de quemarlo, pues lo convertimos en plástico, lo cual pues tiene muchas ventajas. Y lo ideal es que esos plásticos se mantengan en la cadena productiva. Las bolsas compostables se descomponen y se vuelven otra vez abono. Tampoco creemos que sea pues, invertirle tantos recursos a algo que va a acabar en la basura. Es una opción y creemos que puede ser una opción y que hay que fomentarla porque a lo largo de los años vamos a mejorar ahí. Pero hoy en día pues debería ser una opción nada más, no es la única, sino que pues, en ciertas aplicaciones podrían funcionar los compostables, pero no creemos que sea de aplicación general. Primero por lo caro y nada más estamos haciendo bolsas más caras que van a acabar en la basura. Entonces, de hecho, si van al supermercado y se les olvida llevar su bolsa verde y siguen comprando y comprando y comprando esas bolsas verdes, pues el impacto sigue siendo altísimo. Es peor. O peor, exactamente. Vamos a la última pausa y regresamos aquí a Punto y Coma. Ya estamos en el final de esta emisión, pero no nos podemos ir sin la sugerencia de cómo reducir nuestra huella de carbono y la maestra nos va a dar un tip brevemente. Gracias.
simplemente tenemos que reducir nuestra huella de carbono, porque eso va a generar un cambio en todo lo demás. Es empezar desde la base para solucionar el problema final. ¿Cómo hacerlo? Es compartiendo el coche, caminar más, no utilizar tantas cosas que se tiren a la primera, sea plástico, sea lo que sea. Un montón de detalles, consumir poca agua en el baño, para bañarse, no tirar agua de otro estilo, como para lavar coches, banquetas y demás. Y todo este tipo de detalles, este tipo de actitudes que yo les llamo actitudes hormiga, y si lo hacemos muchos van a generar un cambio, ¿sí? El no utilizar una hoja de papel una vez, sino varias veces hasta que aguante, por un lado, por el otro, romperla, no sé. Un montón de situaciones que podemos generar y que van a ayudar a este problema tan grande que a final de cuentas no es tanto el plástico, sino el cambio climático que mencionaba el ingeniero. Ese es el problema. Pero hay que empezar desde esta huella de carbono, reducirla, para que el cambio climático también se reduzca. Claro. Ingeniero. Así es, no, el tema es el calentamiento global, es lo que nos debería estar preocupando también. Los plásticos en los océanos no somos un país que genere una gran cantidad de plástico que va en el mar. La mayoría viene de Asia y de la India. Y nosotros aquí pues, nos han hecho creer que los plásticos de nosotros acaban en el mar. No, nosotros lo que tenemos que buscar es que no acaben en los rellenos sanitarios y se reciclen. Pero el plástico nos ayuda también muchas veces para disminuir la huella de carbono a través de empaques más ligeros, vehículos más ligeros y ver cómo podemos generar menos, ¿no? Los vehículos eléctricos están hechos prácticamente también de mucho plástico. Tenemos que ver cómo podemos reducir la huella de carbono, que es lo inmediato y lo que más nos debería estar preocupando, y cómo reciclar todo. La iniciativa es una economía circular. Estamos pugnando porque haya una iniciativa a nivel nacional que hable más de economía circular, reciclaje y reutilización, y no tanto prohibir, sino buscar cómo reutilizar, que los materiales se queden en la economía y que les podamos dar muchísimas vueltas, ya sea a través del reuso o del reciclaje. Así es, cambiar esa mentalidad, reusar, reciclar, pero sobre todo también ser muy conscientes a la hora que consumimos, ¿verdad, Jimé? Así es, pequeños hábitos marcan la diferencia, Lore. Así es. Pues les agradecemos muchísimo su presencia aquí en el programa, maestra, ingeniero, querida Jimena, que Lore, tengan una excelente semana. Quédense en la programación de Excelsior Televisión.